Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos al canal Manos a la Tela. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que venimos realizando con los traslados de pinza. Hoy nos corresponde el traslado de pinza número 4, que es el que va hacia el escote. Con este traslado vamos a realizar una blusa escote halter y vamos a ver cómo vamos a trabajar esa amplitud que se va a generar al trasladar la pinza de costado y el asentamiento de la sisa. Ya me adelanté un poco y trasladé la plantilla al papel donde vamos a realizar las transformaciones para nuestro patrón. Ubiqué la altura y separación de busto y los puntos de la pinza del costado. No estoy marcando las pinzas verticales ni en el delantero ni en el posterior, porque esta blusa no va a llevar las pinzas confeccionadas y tampoco va a necesitar ni ojales ni botones. Vamos a hacerla con un fajón en resortado en la línea de la cintura. Como ustedes pueden ver, trasladé la plantilla solamente hasta la línea de la cintura, porque este es el largo que le voy a dar a mi blusa. El fajón va a partir de la cintura hacia abajo y me va a aumentar un poco más el largo de la prenda. Pero si ustedes quieren lograr en esta prenda un efecto como englobadito en la línea de la cintura, pueden bajar 5 centímetros desde la línea de la cintura. Yo ubiqué también aquí, como pueden ver, el punto en el que voy a trasladar toda la amplitud de las pinzas. Voy a llevar este punto hacia la altura y separación de busto. Y voy también a trazar mi pinza de costado. Ahora vamos a darle nuevamente forma a la sisa. Recuerden que cuando yo les enseñé a hacer este tipo de escote, aquí bajábamos 2 centímetros y a partir de estos 2 centímetros le dábamos nuevamente forma a la sisa. En esta oportunidad lo vamos a hacer llevándolo hasta la amplitud del escote para darle nuevamente forma a la sisa. Cuando trasladamos las pinzas hacia el escote, con la amplitud que se genera, se hacen pliegues o se surce el escote. En esta oportunidad yo lo voy a hacer surcido, pero no lo voy a surcir de la manera que siempre se hace. Lo que voy a hacer es que le voy a poner a la blusa 3 costuras de hilo resorte para que me recojan el escote. En este caso yo, como voy a hacer 3 costuras de hilo resorte, necesito que el escote sea recto. Voy a tomar como referencia el centro doble del delantero y voy a trazar aquí una línea con lápiz provisional. Esta línea la voy a medir. Esto es si ustedes lo van a hacer surcido y no le quieren poner hilo resorte en esa parte. Vamos a tomar la medida de este escote aquí. En este caso son 11 centímetros. Lo voy a anotar y lo voy a dejar pendiente. Tengo 11 centímetros. Cuando yo termine de hacer todo el proceso y traslade las pinzas hacia acá, se va a crear una mayor amplitud. Entonces, si yo decido surcir mi escote, yo sé que 11 centímetros es el ancho. Recuerden que aquí estamos trabajando solamente la mitad de la parte delantera de la blusa. Quiere decir que me debe quedar de 22 centímetros de ancho el escote en esta parte, y eso es lo que lo voy a recoger. Hasta ese punto voy a recogerlo. Si, por ejemplo, como en mi caso, que le voy a poner hilo resorte, el hilo resorte por lo regular él tiende a recoger suficiente, así que esa medida no es tan indispensable en este caso. Vamos ahora a hacer una pinza en la sisa. Vamos a hacer esta pinza porque cuando ampliamos la sisa siempre debemos hacer una pinza adicional a la que ya tiene nuestro patrón. Yo le voy a dar 1,5 centímetros, pero podemos darle hasta 2 centímetros y esto depende de varios factores.
Uno de los factores es el tipo de tela que estoy utilizando. Si yo estoy utilizando una tela que tiende a ceder cuando se corta el sesgo, esto aquí va a quedar cortado al sesgo. Entonces hay telas que ceden mucho cuando se cortan al sesgo. Es el caso de la tela que voy a usar para la prenda. En este caso voy a usar este crepón. Es un rayón crepón se llama aquí, no sé cómo lo conocerán en otros países. Y esta tela, cuando se corta el sesgo, ella tiende a ceder mucho. Entonces, en esos casos, yo voy a hacer una pinza de 2 centímetros. Otra razón por la que debo modificar el ancho de la pinza es el tamaño del busto. Entre más busto tiene la persona, mayor necesidad de pinza tenemos en la línea de la sisa. Aquí ya tengo la parte delantera. Prácticamente solo de cerrar las pinzas y rectificar el escote. Vamos a trabajar en el posterior. Yo en el posterior voy a bajar 2 centímetros desde la profundidad de mi escote básico. Y estos 2 centímetros los voy a escuadrar con el centro posterior de mi blusa. Voy a trazar una línea. Y esta línea, que va a ser el escote, le voy a dar 6 centímetros de ancho. Voy a nuevamente dibujar la sisa desde el costado hacia los 6 centímetros que le dimos de medida al escote. Vamos a realizar la pinza de asentamiento en el escote posterior. Desde la caída de hombro vamos a bajar 9 centímetros. Voy a ubicar mi línea de profundidad de sisa usando como referencia el centro posterior y la sisa en el costado. Ya hemos visto cómo ubicamos este punto en varios videos. Con este punto y con este punto que tengo aquí en la sisa, vamos a realizar la pinza de asentamiento en la sisa posterior. Voy a bajar por la sisa o por la nueva sisa de mi prenda, 1,5 centímetros. Aquí le estoy dando 1,5 centímetros porque en esta oportunidad tengo una sisa bastante escotada. Voy a prolongar las líneas inferiores de la blusa o la línea de cintura porque le voy a dar un poco más de holgura. Voy a hacer un asentamiento adicional de 1 centímetro. También depende del tipo de tela, recuerden, dependiendo del tipo de tela también este asentamiento se hace necesario o no. Vamos a salir en la línea de la cintura 1 centímetro para darle más holgura. Aquí voy a hacer una aclaración. Aquí esta prenda ya tiene 3 centímetros de holgura en el delantero y en el posterior. Esos 3 centímetros de holgura son los que corresponden a la pinza vertical que no vamos a confeccionar. Porque recuerden, ya les dije que no vamos a poner ni cierre ni botones en esta prenda. Así que estos 3 centímetros que tenemos de pinza son para holgura. Y le estoy aumentando 1 centímetro. En este caso, este centímetro que le estoy aumentando es suficiente porque la cintura es proporcional al tamaño del busto. Si me estuviera enfrentando a un cuerpo en el que el busto es muy grande y la cintura muy pequeña, en ese caso yo tendría que dar mayor capacidad en la línea de la cintura para poder que al vestir la prenda se haga fácil y no se vuelva complicado. Tendría que aumentar la holgura en proporción al tamaño del busto. Esto no significa que yo voy a poner la misma medida de busto en la línea de la cintura. Puedo tomar la medida o la cuarta parte del contorno de busto y restarle 2 centímetros y esa medida es la que yo le voy a dar aquí en la línea de la cintura.
Vamos a unir el punto desde donde dimos la amplitud hasta el punto donde hicimos el asentamiento en el costado. Este es mi nuevo costado en el posterior. Aquí, como ven, el patronaje de esta blusa es muy sencillo. Aquí solo nos queda cerrar pinzas. Vamos a cerrar las pinzas. Cuando recortemos el patrón, dejemos suficiente margen alrededor del trazo y ya les voy a comentar por qué. Voy a cerrar la pinza del posterior. Aquí en el posterior vamos a rectificar la línea del centro posterior, porque vamos a cortar esta blusa centro doble. Vamos nuevamente a dibujar la sisa. Y aquí vamos a medir 2 centímetros hacia arriba. Yo aquí voy a hacer un túnel en este punto porque voy a pasar por ese túnel una tira para poder anudar en el posterior mi blusa. Ahora sí voy a cortar por esta línea. Y antes de cortar por la sisa voy a doblar aquí. Así me debe quedar. Antes de terminar de recortar este patrón, voy a dar margen de costura. En el costado le vamos a dar 1 centímetro y en la parte inferior también vamos a darle 1 centímetro. En la sisa no le voy a dar margen de costura porque aquí voy a poner sesgo y no voy a asentar el sesgo. Recuerden que les he comentado que cuando nosotros ponemos sesgo en una parte de la prenda, ahí no damos margen de costura. Solamente en el caso de que asentamos el sesgo debemos dar el margen de costura, pero este sesgo va a quedar visible. Así tenemos el posterior, lo vamos a dejar pendiente porque todavía tenemos que hacerle la simbología correspondiente a este patrón. Vamos a continuar con el delantero. Recuerden, antes de cerrar la pinza del costado, rectificar que tenga la misma medida el delantero y el posterior. Siempre debemos asegurarnos de que los costados tengan la misma medida. Vamos a rectificar el costado desde la línea de la sisa hasta el centímetro que dimos para la holgura. Aquí vemos que la sisa no se modificó. Vamos a ubicar un trozo de papel en la parte donde se generó la amplitud para poder continuar con el trazo. Voy nuevamente a ubicarme en el centro doble
y el escote, en la profundidad del escote, para trazar una línea recta. Así tenemos ya el escote en la parte superior. Voy a subir desde esta línea hacia arriba 3 centímetros. Estos 3 centímetros son los que voy a doblar para darle terminación en la parte superior a la blusa. Prolongué un poco por fuera la línea y ahora vamos a cortar por esta línea que acabamos de trazar. Voy a quitar el exceso de papel en la parte inferior. Vamos a doblar por la línea original del escote. Antes de continuar, vamos a dar el margen de costura. Igual que en el posterior, vamos a dar 1 centímetro. Vamos a marcar hilo de tela tomando como referencia la línea de la cintura. Vamos a marcar centro doble aquí en el posterior y lo mismo vamos a hacer en el delantero. Recuerden que el centro doble lo marcamos de esta manera, o también esta es otra manera de indicar que esto va centro doble, o por el doblez, como lo entiendan. Vamos a cortar una vez en tela de lucir. No sé si se alcanza a ver, pero es que creo que con el marcador no se ve bien. Aquí también cortar una vez, o no es entendible, más bien una vez en tela de lucir. Vamos a necesitar sesgo para esta blusa. Yo voy a tomar la medida del recorrido de la sisa delantero y posterior para saber más o menos qué cantidad de sesgo necesito. En esta parte, en el delantero, voy a doblar el aumento que di para el dobladillo, porque esto va a quedar de esta manera. No necesito sesgar hasta arriba, esto va a quedar doblado, y después de doblado es que voy a sesgar la blusa. Voy a medir a partir de ese punto y no necesita ser tan precisa esta medida. Aquí me está dando 24 centímetros. En este caso no voy a doblar el aumento que di para realizar el túnel, porque el túnel lo voy a hacer embonado, así que necesito primero sesgar para luego hacer el túnel en la blusa. Aquí me da 29 centímetros. Entonces quiere decir, aproximando esto a 30 y estos 24 centímetros, necesitamos 54 centímetros para sesgar una sola sisa, más 60 centímetros que yo le voy a dar de largo a la tira para hacer la lazada en la parte posterior. Digamos que serían 1,14 centímetros. Aquí en la parte posterior voy a bajar 10 centímetros porque voy a hacer una ventana. Voy a hacer aquí un piquete.
voy a hacer una ventana en esta parte y debo sesgar desde este punto. Quiere decir que necesito 22 centímetros más. Cuando nosotros cortamos sesgo para nuestras prendas, aquí ya tenemos las medidas. Sabemos que necesitamos 2 tiras de sesgo de 1 metro con 14 centímetros. Pero no podemos ser tan precisos al momento de cortar el sesgo, porque cuando utilizamos un sesgador muchas veces la parte inicial que entra al sesgador se pierde, se pueden perder 10 centímetros o un poco más, depende del sesgador que estamos utilizando, así que no podemos ser tan precisos. Quiere decir que deberíamos cortar para la sisa las tiras de 1 metro con 40 centímetros para que tengamos una ventaja. Y aquí necesitamos 24 centímetros de sesgo, quiere decir 50 centímetros, lo vamos a poner doble. Vamos a darle de ventaja el doble del sesgo aquí en esta parte. Entonces vamos a cortar 2 tiras de sesgo de 1,40 centímetros y una tira de sesgo, vamos a dejarla en 40 centímetros, de 40 centímetros. Esta tira es la que va a sesgar esta parte. Otra cosa que tenemos que tener presente es el fajón que vamos a poner en la parte inferior. Ese fajón lo vamos a cortar de todo el ancho de la tela. Si la tela es de 1,50, ese va a ser el ancho del fajón, por la altura que va a ser de, quiero que me quede terminado de 8 centímetros, pero tengo que ponerlo doble, entonces tengo que cortarlo de 18 centímetros de alto. Entonces, fajón 18 centímetros por ancho de tela. Esta va a ser la medida con la que voy a cortar el fajón para mi blusa. No hacemos un patrón para el fajón porque el patrón es solamente cortar una tira de tela de 18 centímetros de alto por el ancho de la tela. Así que no vamos a hacer un patronaje para eso. Les voy a anotar aquí que tenemos 6 centímetros de ancho en esta parte, por eso es que no me gusta el marcador. Y aquí les voy a anotar que le dimos 3 centímetros a esto, aquí le dimos 2 centímetros, la pinza es de 1,5, igual aquí la pinza la tenemos de 1,5 centímetros. Moví un poquito este dato para que no quede montado sobre el hilo de tela, para que lo puedan entender mejor. Es una tira de sesgo de 40 centímetros para escote. Así terminamos el patronaje de esta blusa. Espero que la información que está en el patrón con lápiz se alcance a ver. Nos vemos en el próximo video para realizar la confección de esta prenda. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. No olviden activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por acompañarme y hasta el próximo video.